Hoy quiero compartir contigo una palabra acerca de menguar, acerca de disminuir nosotros para que Dios pueda crecer. Es una palabra muy importante porque creo que de eso se trata el Evangelio, de nosotros negarnos a nuestros deseos, negarnos a hacer nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que Jesús les decía a sus discípulos y a todo aquel que le escuchaba: es necesario que el que quiera seguirme tome su cruz, se niegue a sí mismo para hacer mi voluntad. Esto quiere decir que si nosotros queremos seguir a Dios, vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Vamos a tener que disminuir nosotros, no crecer nosotros, no hacer nuestra voluntad para poder hacer la voluntad del Padre Celestial. En Juan capítulo 3 versículo 30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No sé si sabes el significado de la palabra menguar, pero te la voy a decir en este momento. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La palabra menguar significa disminuir, retroceder, para que Dios pueda avanzar. Esta palabra no sé si la puedas tomar, si la puedas recibir con tu corazón y con tu vida, creerla y decir: yo quiero disminuir para que Dios crezca en mí. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es una palabra que no será para todas las personas, no será para todo el que la oiga, porque muchas personas no quieren disminuir para que Dios crezca en ellos. Muchos no están dispuestos a renunciar a sus vidas, a renunciar a sus deseos, a renunciar a su carne, a sacrificarse a sí mismos con tal de seguir a Dios. Esta palabra es para pocos que se deciden en retroceder a sí mismos, en menguar, en disminuir a sí mismos, con tal de hacer la voluntad del Señor. Quiero preguntarte en esta hora: ¿en qué has crecido más tú y no has dejado crecer la presencia de Dios? ¿En qué cosas de tu vida has hecho tu voluntad y no has dejado que Dios crezca en esa área de tu vida? Quizás has crecido más en ocupar tu tiempo en distracciones. Has ocupado más tu tiempo en las cosas de este mundo, y en lugar de que crezca el tiempo de oración delante de Dios, antes merma, antes cada día oras menos, y crece más el tiempo que le ocupas a trabajar, crece más el tiempo que le ocupas a mirar el televisor, crece más el tiempo que le ocupas a las distracciones, en lugar de crecer en ese tiempo con Dios. Entonces no estás menguando a ti mismo en el tiempo, sino que estás haciendo con tu tiempo lo que a ti te gusta o lo que debes hacer porque hay obligaciones por cumplir, pero se te ha olvidado en crecer en ese tiempo con Dios. En otra de las cosas en que quizás has crecido mucho es en hacer tu propia voluntad. No has dejado que Dios haga su voluntad en tu vida y quizás has hecho la tuya. Has hecho tu propia voluntad. Has ido por caminos que crees que es conveniente ir. Has tomado decisiones que piensas que son las mejores, y en lugar de retroceder a tu voluntad y de decirle: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, quizás has crecido en eso. Quizás últimamente has hecho más tu voluntad que hacer la voluntad de Dios, y es necesario que empieces a disminuir a tu voluntad, bajarle el volumen a tu opinión y subirle el volumen a lo que Dios desde el cielo te dice que debes hacer. Es necesario que retrocedamos a nuestra voluntad, no hacerla, aunque muchas veces la queremos hacer, pero no hacerla y decir: yo no quiero hacer mi voluntad, más bien quiero hacer la voluntad de Dios. Quizás has crecido más en hacer y cumplir tu sueño, llegar a tu propósito y cumplir tu meta, que en crecer en hacer el sueño de Dios. No sé si me entiendas. Quizás has puesto más importancia en los sueños que tú tienes
en este año que decirle, Señor, ¿cuál es tu sueño para mí en este año? Quizás tú sueñas con conseguir una casa, tú sueñas con ver a tu familia bien, tú sueñas con conseguir un carro, tú sueñas con tener un mejor trabajo. Pero ¿será que ese sí es el sueño de Dios? Porque quizás el sueño de Dios es más sencillo que eso que tú sientes o que deseas, y Él tiene como sueño para ti que empieces a hablar a otros de su palabra. Él tiene como sueño para ti empezarte a usar de una manera que no te alcanzas a imaginar. Él tiene como sueño para ti usarte para sanar a otros. Que tú pongas tus manos sobre alguien más y esa persona que está enferma pueda sanar. Quizás ese es el sueño de Dios. Quizás Dios sueña con que tú le adores más en tu casa, con que ese lugar donde vives se llene de alabanza. Quizás ese es el sueño de Dios, que puedas leer más la Biblia este año, que puedas orar más, que puedas salir a evangelizar a otros, que puedas compartir con los demás. Pero hemos crecido más en nuestros sueños y propósitos que dejar que crezca el sueño de Dios, lo que Él sueña para nosotros. Hemos decidido muchas cosas sin la guía de su presencia. Hemos dicho, iré a tal lugar, pero no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿será que sí debo ir a ese lugar? Hemos dicho, voy a cambiar de trabajo, pero no le hemos preguntado y le hemos dicho, Señor, ¿será que sí me conviene esta nueva oportunidad que me están ofreciendo? Hemos dicho, me voy a casar con esta persona, y el Señor quizás nos viene advirtiendo de que esa persona no nos conviene, pero decidimos en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque está creciendo más nuestra opinión, está creciendo más nuestra voluntad que crecer la voluntad del Señor. Lo último en lo que más crecemos es en alimentar nuestra carne en lugar de alimentar el espíritu. Y debería menguar más nuestra carne. Como te lo decía ahorita y ya te lo había explicado, menguar es disminuir, o sea, debería disminuir más nuestra carne cada día, darle menos importancia a nuestra carne y darle más importancia al Espíritu Santo. Pero quizás es al revés. Hemos alimentado más la carne nos pide un deleite, se lo damos. La carne nos pide un cigarrillo, se lo damos. No sé si estés con ese vicio. La carne te pide que pases horas en el televisor, se lo das. La carne te puede llegar a pedir que forniques. Y tú sabes que no es bueno fornicar, sino tener esas relaciones íntimas desde el matrimonio, porque así Dios lo instituyó. Y quizás tu carne te está controlando tanto porque la has alimentado tanto que ya no eres capaz de hacer que esa carne disminuya, y le das ese placer. Llenas tu carne de placeres, pero ¿qué hay de alimentar el espíritu, de alimentar el alma? ¿Qué hay de eso que te pide Dios, de que estés orando más, de que estés leyendo más la palabra? Creo que a veces le prestamos más atención a lo que la carne nos está pidiendo, y quizás el espíritu necesita más oración, necesita más palabra, necesita más tiempos de adoración donde tú exaltes a Dios, necesita más momentos de intimidad con Dios, con tu Creador, con aquel que te puede ayudar en esa necesidad, pero tu carne no te ha dejado. Entonces, ha crecido más todo lo nuestro. Ha crecido más quizás nuestros deseos carnales, nuestra propia voluntad, el tomar nuestras decisiones por nuestra cuenta, en lugar de crecer todo lo de Dios. Y Juan 3:30 nos dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así debe ser. Ojalá que cada día creciera más el Espíritu en nosotros y disminuyera nuestro yo, disminuyera nuestro orgullo, disminuyera cada día más nuestra carne, y que cada día fuéramos más espirituales. Hay gente que se ha hecho la pregunta de cómo crecer espiritualmente, y ahí está la respuesta. Crecerán espiritualmente aquellas personas que están dispuestas a renunciar a sí mismos, a disminuir a sí mismos,
a dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Crecerán espiritualmente más las personas que dicen: no quiero seguir alimentando más mis propios deseos y mi carne, sino que voy a agradar a Dios. Por eso el caminar con Dios no es para cualquiera. Por eso hay personas que crecen más espiritualmente que otras. ¿Sabes por qué? Porque los que crecen más son aquellos que en algún momento empezaron a bajarle el volumen a sus propios deseos. Y los que se quedan ahí como estancados espiritualmente y no pasan de un nivel, fue porque no fueron capaces de renunciar a algo que Dios les pidió. Hay gente que en este momento todavía sigue luchando con una mentira que tienen que dejar, esas mentiras, esos vicios, esos deleites humanos. Hay gente que en este momento está más distraída en un celular que meterse en la presencia de Dios. Hay gente que en este momento no quiere dejar sus amistades por agradar a Dios. Entonces, como les importa más las opiniones de sus amigos, entonces no hablan de Cristo. Y si sus amigos les invitan a hacer lo malo, pues con tal de agradar a sus amigos, hacen lo malo. Esa gente es la que no ha menguado a las cosas de este mundo para crecer en lo de Dios. Y esta palabra nos dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Qué bueno que tú me acompañes a decirlo con fe. Es necesario que Dios crezca y que yo disminuya. Es necesario que el Espíritu Santo crezca en mí y que yo disminuya. Es necesario que yo haga más la voluntad de Dios que hacer la mía. Yo no quiero decidir más sin la guía de Dios. Yo quiero que Él me diga cuál es la mejor decisión para tomar. Yo no quiero que mi carne sea la que crezca, que yo busque más mis propios deseos. Yo quiero negarme a mi carne para que crezca el Espíritu, porque es una lucha continua entre el Espíritu y la carne. Cuando entendemos eso, disminuimos la carne y crece más el Espíritu. ¿Cómo menguar? Te voy a dar 5 claves para disminuir a nosotros mismos. Disminuiremos, menguaremos cuando sacamos más tiempo para Dios. A medida que te vas metiendo con el Espíritu Santo, vas a tener la capacidad, la fortaleza que Él te va a dar en ese momento de oración, cuando sacas ese tiempo con Él, para que cuando salgas de ese momento de oración, decirle no a lo que este mundo te quiere ofrecer. Entonces, sacando tiempo con el Espíritu Santo, vas a tener la fortaleza para menguar, conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra. Entre más leas la palabra de Dios y más conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la hagas, más vas a menguar a ti mismo y vas a crecer en el Espíritu Santo. Luchar contra ti mismo. Darte cuenta que a veces ni siquiera es Satanás tu enemigo, sino que tu principal enemigo eres tú mismo. Luchar contra ti mismo, y así tu carne te pida muchas cosas. Tú tener presente que debes luchar contra eso y decir: yo lucho contra mí mismo con tal de agradar a Dios. Yo no me quiero agradar a mí mismo, sino que yo quiero agradar a Dios. El 4 punto es pedirle a Dios que me ayude a tomar decisiones. Desde ahora, ojalá no tomar decisiones por nuestra propia cuenta, porque así menguamos, sino meter al Espíritu Santo en nuestras decisiones y a partir de ese momento decirle: Señor, yo ya no quiero tomar decisiones solo ni sola. Yo quiero que tú me guíes en la decisión. Yo quiero que tú me muestres cuál es el camino a seguir. Yo quiero, Señor, que tú pongas paz en mí cuando yo vaya a decidir. Y vendrá esa paz cuando tomes la decisión correcta. Cuando estás tomando una decisión equivocada, Dios pone esa intranquilidad y no estás feliz del todo y tranquilo del todo. Y ahí te das cuenta que no es la voluntad de Dios aquello que vas a hacer.
el último paso para menguar a nosotros mismos es decirle, Señor, sí, yo tengo muchos sueños, pero ¿cuál es tu sueño? Desde ahora yo quiero menguar, yo quiero disminuir a mí mismo y no quiero pensar solamente en mí. ¿Cuál es tu sueño, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito a seguir? ¿Qué es lo que tú planeaste desde la eternidad para que yo haga? Yo tengo muchos sueños, pero ¿cuál es tu sueño? Cuando le preguntes a Dios, ¿qué es lo que Él sueña contigo? Ahí estarás menguando para que el Espíritu Santo crezca. Cuando le preguntes a Dios, ¿para qué te tiene en esta tierra? Menguarás a ti mismo y harás su voluntad y su propósito. Hay gente que hasta este momento está haciendo sus sueños, está cumpliendo sus metas, pero quizás hoy esta palabra es para ti, para que le preguntes por primera vez al Espíritu Santo y al Dios de los cielos, ¿cuál es el sueño? ¿Qué es lo que Él sueña contigo? Y quizás Dios te va a decir, te tengo para esto en esta tierra. Quiero que por medio de ti entre la salvación a tu casa y a tu familia. Quiero que vayas, tomes fuerzas y le hables a otros de mí. Quiero que esa bendición económica la compartas con otros. Quiero que me cantes alabanza. Quiero que seas un adorador, una adoradora en mi presencia. Quiero que guíes a otros a tomar decisiones. Quiero que restaures a aquellos que en este momento están mal. Quiero que intercedas por los demás. Quiero que saques una hora, porque así yo he escuchado que Dios les ha hablado a muchos. Les ha dicho, te tengo para que intercedas por muchos. He escuchado de ancianos que en algún momento se sentían inservibles. Decían, yo cómo le sirvo a Dios, yo ya tengo mucha edad. Y le preguntaron a Dios, ¿cuál es tu sueño, Señor? ¿Qué puedo hacer yo para servirte a ti? Y Dios les dijo, sí, no te puedes mover casi por tu salud, pues desde tu cama puedes sacar 1 o 2 horas para orar por las necesidades del mundo entero. Y desde una cama le podemos estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y menguando a nosotros, desacomodándonos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Esta es la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. Y como te lo decía ahorita, no va a ser una palabra que todo el mundo la va a recibir con fe y con gozo. Solamente aquellos que verdaderamente quieren agradar a Dios van a estar dispuestos a disminuir a su yo, a disminuir a su carne, a dejar de hacer su voluntad, a dejar de tomar decisiones por sí mismos para decirle, Señor, es necesario que tú crezcas en mí. Es necesario que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Es necesario que el Espíritu Santo sea el que me gobierne y no yo ser gobernado por mí mismo. Esta palabra es para esos que están dispuestos a negarse a sí mismos para seguir al Maestro. Y ese era un requisito que decía Jesús. No todos serán mis seguidores, decía Jesús. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Una palabra fuerte. Niéguese a sí mismo. O sea que nos va a costar. Y aquí estamos, Señor, orando delante de tu presencia, orando, mi Rey, para que nos des la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Espíritu de Dios, ayúdanos a menguar para que tú puedas crecer. Ayúdanos a decirle no a nuestra voluntad para hacer la tuya. Ayúdanos a retroceder a nuestros deseos para avanzar en tus deseos. Ayúdanos a no solamente pensar en nuestros sueños para cumplir tu sueño. Preguntarnos qué es lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a alimentar más el espíritu que alimentar nuestra carne. Porque cuando le damos alimento al espíritu a través de la oración, a través de tu palabra, a través de estos momentos de intimidad contigo, el espíritu se fortalece y entonces la carne disminuye. Y cuando quieran venir los deseos de la carne, por cuanto el espíritu está más arriba, ha crecido más el espíritu, le podremos decir no
a lo que la carne nos está pidiendo. Te rogamos perdón, porque hasta este momento quizás estábamos haciendo lo que la carne nos pedía. Te imploramos, Señor, que nos perdones, porque quizás hasta este momento estábamos haciendo nuestra voluntad. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Juan 3, versículo 30, se haga real en nuestra vida. Dice Juan 3:30, y lo repito por tercera vez: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hoy te decimos, es necesario, Señor, sentimos como necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos. Que así sea en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, muéstranos en qué debemos disminuir y a dónde nos vas a llevar a través del crecimiento de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por quedarte hasta este momento del video. Gracias por menguar un poquito más, sacar un poquito más de tu tiempo. Sé que este video se hizo un poquito más largo, pero qué bueno que hayas sacado más minutos para Dios, para que Él te hable, para que Él te convenza de que si tú te niegas a ti mismo, si tú disminuyes a ti mismo, Él crecerá en ti. Y créeme que eso no será en vano. Recompensas vienen para aquellos que deciden menguar y dejar que Dios crezca, porque Dios es justo, y aquellos que se deciden a hacer todo por Él, a negarse a sí mismos por Él, Él les dará grandes bendiciones, porque ese es el Dios que tenemos. Gracias por quedarte hasta aquí. Dale me gusta a este video para que lo recomienden a muchas más personas, y bendigo tu vida. Que tengas un día muy bendecido para la gloria de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad.